Salomón vino al mundo en Jerusalén, en medio de un pasado marcado por la relación prohibida entre el rey David y Betsabé. A pesar de aquel comienzo, Dios lo escogió y lo bendijo con un don único, la sabiduría. Gracias a ella, Israel alcanzó una época de esplendor, con riquezas abundantes, templos majestuosos y alianzas con reinos lejanos. Pero el corazón de Salomón tenía una debilidad. Amaba a las mujeres extranjeras, y su palacio pronto se llenó de un harén inmenso. 700 esposas y 300 concubinas, cada una llegada de distintos pueblos y culturas. Estas uniones fortalecían sus alianzas políticas, pero también trajeron consigo dioses extraños y costumbres paganas que poco a poco desviaron su fe. El mismo hombre que podía resolver los dilemas más difíciles con sabiduría divina, terminó cediendo ante su deseo. Y así, el rey, que pudo ser el más grande de Israel, vio cómo su reinado se debilitaba desde dentro. La historia de Salomón es la de un hombre que comenzó con la bendición de Dios. Levantó un reino glorioso, pero terminó cayendo porque permitió que su corazón se apartara del Señor. De la unión marcada por el perdón entre David y Betsabé, nació Salomón, un hijo que representaba la reconciliación entre el cielo y la tierra. Aunque su origen estaba manchado por el pecado, Dios permitió que aquel niño creciera bajo una promesa de paz. Desde muy pequeño, Salomón fue guiado por el profeta Natán, un hombre enigmático que veía en él algo especial, un brillo de sabiduría y un destino de grandeza. Natán no solo lo instruyó en la fe y el conocimiento, sino que también tejió en silencio un plan para que aquel joven, aunque no era el primogénito, llegara a ser rey. El profeta sabía que los hermanos mayores de Salomón podían reclamar el trono, y guardaba también el secreto oscuro del adulterio de David y Betsabé. Con inteligencia y visión profética, Natán comenzó a persuadir al rey David, convenciéndolo de que la elección de Salomón no era un capricho, sino la voluntad misma de Dios. Con el tiempo, David aceptó que su hijo menor era el heredero elegido, y cuando la enfermedad lo debilitó en sus últimos días, reafirmó públicamente su decisión. Así, con apenas 15 años, Salomón se convirtió en el nuevo rey de Israel. Sin embargo, su juventud no lo libró de la dura realidad del poder. Sabía que su trono estaba rodeado de enemigos y amenazas. Las advertencias de su padre resonaban en su mente, y con sorprendente firmeza para su edad, emprendió una purga que dejaría clara su autoridad. Joab, el general más poderoso y hombre de confianza de David, fue ejecutado por haber apoyado a Adonías en su intento de reclamar el trono. Poco después, el mismo Adonías fue eliminado, cerrando cualquier posibilidad de rebelión dentro de su propia familia. Pero Salomón no se limitó a defender lo heredado. También pensó en fortalecer el futuro de su reino. Con visión estratégica, selló una alianza con Egipto al casarse con la hija del faraón. Aquel matrimonio, rodeado de sedas y joyas exóticas, no solo le dio prestigio, sino también seguridad frente a uno de los imperios más poderosos de su tiempo. Sin embargo, este camino de alianzas, a través de matrimonios, sería una decisión que, con los años, se convertiría en su mayor debilidad. El joven rey parecía decidido, fuerte y calculador. Había asegurado su trono, había eliminado las amenazas y había comenzado a trazar su camino como un líder hábil y político. Pero entonces, en medio de sus noches de descanso, ocurrió algo extraordinario. Una noche, mientras dormía, fue visitado por un sueño profundo y revelador, un encuentro que cambiaría su vida para siempre y marcaría el verdadero comienzo de su legado como rey sabio de Israel. Una noche, en medio de un sueño profundo, Dios mismo se apareció a Salomón y le habló con voz llena de majestad. «Pide lo que quieras que yo te dé». Ante aquella invitación divina, el joven rey no pidió riquezas, larga vida, ni la derrota de sus enemigos. Con humildad y un corazón consciente de su enorme responsabilidad, pidió algo diferente. Un corazón entendido para gobernar al pueblo de Dios, para discernir entre lo bueno y lo malo. La petición de Salomón agradó al Señor. Dios, complacido con la sinceridad de su deseo, le concedió un don incomparable, la sabiduría. Le aseguró que nunca antes ni después habría un hombre tan sabio como él. Y junto con la sabiduría, le otorgó también honra y riquezas, bendiciones que no había pedido. Al despertar, Salomón llevaba consigo el regalo más precioso que un gobernante podía recibir:
la capacidad de gobernar con justicia, compasión y entendimiento. La fama de su sabiduría comenzó a extenderse por todas partes. Reyes y naciones enteras buscaban escuchar sus palabras y aprender de su discernimiento. Y pronto, una situación dramática pondría a prueba aquel don divino ante los ojos de su pueblo. 2 mujeres se presentaron ante él, ambas reclamando ser la madre de un mismo niño. Cada una relató su historia con lágrimas y súplicas, clamando justicia. El ambiente en la sala del trono estaba cargado de tensión. Entonces, con calma y firmeza, Salomón pronunció una orden que heló la sangre de todos los presentes. «Traedme una espada, partid al niño en 2 y dad una mitad a cada mujer». El silencio se apoderó de la sala. La verdadera madre, con el corazón desgarrado, prefirió renunciar a su hijo antes de verlo morir, suplicando que se lo entregaran a la otra mujer. La impostora, en cambio, aceptó sin titubeos la cruel división. Fue entonces cuando el rey reveló su veredicto: «Dad a aquella el niño vivo, ella es su madre». Con esa decisión, Salomón no solo desenmascaró la mentira, sino que protegió la vida del inocente. La sabiduría que Dios le había dado brilló como una luz inconfundible, confirmando ante todos que aquel joven rey había sido verdaderamente escogido para gobernar con justicia. La fama del juicio de Salomón con las 2 mujeres se extendió rápidamente por todo Israel. El pueblo quedó maravillado, convencido de que en su rey habitaba la sabiduría de Dios. A partir de ese momento, su autoridad se consolidó, y todos lo miraban con respeto y temor reverente, seguros de que sus decisiones estaban guiadas desde lo alto. Pero a pesar de este reconocimiento, Israel seguía adorando en los lugares altos, en altares improvisados bajo el cielo abierto, pues aún no se había levantado un templo dedicado al Señor. Entonces, Salomón concibió un sueño ambicioso: construir la primera casa de Jehová en Jerusalén, un lugar sagrado donde la presencia de Dios habitara en medio de su pueblo. Sabía que su padre David había querido hacerlo, pero no pudo debido a las guerras que lo rodeaban. Ahora, en tiempos de paz, Salomón estaba decidido a llevar a cabo esa obra. Con sabiduría estratégica, buscó el apoyo de Hiram, rey de Tiro, un gobernante reconocido por la habilidad de sus artesanos y la abundancia de recursos de sus tierras. En una carta solemne, Salomón le recordó la promesa que Dios había hecho a David y le propuso una alianza: madera de cedro y ciprés a cambio de trigo, aceite y provisiones. Hiram, al reconocer la grandeza del joven rey, aceptó con entusiasmo y puso a disposición de Israel sus recursos y trabajadores expertos. Así comenzó uno de los proyectos más grandiosos de la historia bíblica: la construcción del Templo de Jerusalén. Durante 7 años, miles de hombres trabajaron en levantar aquella obra majestuosa, siguiendo al pie de la letra las instrucciones divinas. El templo fue erigido con proporciones perfectas: 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Los muros fueron cubiertos con madera de cedro y cada superficie revestida en oro puro, hasta que todo el interior brillaba con un esplendor incomparable. Era un lugar que reflejaba la gloria de Dios y la devoción de un pueblo que anhelaba su presencia. Sin embargo, la visión de Salomón no se detuvo allí. Tras concluir el templo, dedicó 13 años más a levantar su propio palacio real, un edificio imponente que mostraba la riqueza y el poder de su reinado. Mientras el templo representaba la gloria de Dios en Israel, el palacio reflejaba la grandeza terrenal del rey que había sido escogido para guiar a su pueblo con sabiduría. Salomón dedicó 13 años a construir su palacio, una obra majestuosa que reflejaba su poder y grandeza. Con el templo y el palacio terminados, Jerusalén se transformó en símbolo de esplendor, y el reino de Israel alcanzó fama mundial. La reina de Saba viajó desde tierras lejanas para comprobar su sabiduría, y quedó maravillada al ver que superaba todo lo que había escuchado. La riqueza de Salomón era legendaria: oro, piedras preciosas y un trono de marfil y oro puro. Bajo su reinado, la prosperidad de Israel alcanzó su punto más alto, pero su legado no fue solo material. Inspirado por Dios, dejó escritos como Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que transmiten la sabiduría divina y siguen guiando a generaciones hasta hoy. Salomón fue un rey incomparable, no solo por su poder y riquezas, sino también por la sabiduría que Dios le había dado. En sus escritos dejó enseñanzas eternas. En Proverbios enseñó que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, recordando que el verdadero conocimiento comienza con reverencia hacia Dios.
En Eclesiastés, meditó sobre lo breve y pasajera que es la vida, concluyendo que el deber más grande del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y en Cantares celebró con poesía la fuerza del amor, describiéndolo como una llama poderosa y eterna. Pero en medio de tanta sabiduría y esplendor, el corazón de Salomón comenzó a debilitarse, a pesar de las advertencias divinas. Se dejó seducir por mujeres extranjeras y acumuló un harén impresionante, 700 esposas y 300 concubinas. Aquellas mujeres no eran solo parte de su vida íntima, sino también piezas clave en la política y las alianzas de Israel. El majestuoso palacio del rey se llenó de princesas de distintos pueblos: etíopes, egipcias, moabitas, sidonias. Cada una traía consigo la cultura y la religión de su nación. Al principio, esto parecía fortalecer al reino, ampliando horizontes y asegurando paz con reinos vecinos. Sin embargo, en los corredores del palacio crecían también la rivalidad y la intriga, pues cada mujer buscaba un lugar especial en el corazón del rey. Y lo más grave, con ellas llegaron sus dioses y costumbres paganas. Jerusalén, la ciudad donde se había levantado el templo para honrar al Señor, comenzó a llenarse de altares y rituales para ídolos como Astarte, Moloc y Milcom. Así, el rey, que había sido bendecido con sabiduría única y con la misión de guiar al pueblo en la adoración al Dios verdadero, terminó cediendo ante la influencia de sus esposas. El mismo hombre que edificó un santuario majestuoso para Jehová, levantó también lugares de culto a dioses ajenos. La historia de Salomón quedó marcada por este contraste. Un rey brillante y sabio, pero también un hombre vulnerable, cuya desobediencia abrió la puerta a la idolatría en Israel. La idolatría había oscurecido el corazón de Salomón y lo apartó de la sabiduría de Dios. El Señor, indignado por su desobediencia, le advirtió que su reino sería dividido y entregado a su siervo. Así, la nación que él había levantado con tanta gloria comenzó a fragmentarse, y surgieron enemigos internos y externos. Entre ellos, Jeroboam fue elegido por Dios para gobernar 10 tribus de Israel, cumpliendo la sentencia divina. Salomón, consciente de su error, reconoció la vanidad de sus ídolos y volvió su mirada hacia Dios. De ese arrepentimiento nació el libro de Eclesiastés, donde expresó con sinceridad que todo lo terrenal es pasajero. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. A través de esas palabras, dejó un legado eterno que enseña que solo en Dios se encuentra el verdadero propósito y la plenitud de la vida. Tras 40 años de reinado, Salomón murió dejando un legado de esplendor, sabiduría y escritos que marcaron la historia de Israel. Sin embargo, también dejó un reino debilitado y dividido, heredado por su hijo Roboam. Su vida fue una lección eterna. La búsqueda en placeres y riquezas resulta vacía y solo en Dios se halla el verdadero propósito. Con el tiempo, surgieron leyendas que añadieron un aire místico a su figura, como la del anillo de Salomón, un objeto supuestamente otorgado por el arcángel Miguel que le daba poder sobre los demonios y con el que habría ayudado a construir el templo. Aunque no pertenecen a la Biblia, estos relatos reflejan cómo su sabiduría y poder quedaron grabados en la memoria de generaciones. La historia de Salomón se convirtió en un recordatorio de la fragilidad humana. Incluso los más sabios pueden caer, pero también pueden hallar redención al volver a Dios. Y así como su vida enseña sobre arrepentimiento, la historia del apóstol Pablo muestra aún con más fuerza que el perdón y la gracia de Dios están siempre al alcance de quien le busca.